Al principio, el mundo no se movía. Simplemente, respiraba. El vapor se elevaba de las grietas del pavimento. La sangre corría en silenciosos chorros por las líneas de hielo. El aire aún olía a humo, hierro y a algo que ardía que no era fuego. Todoroki no podía moverse. Le dolían los pulmones. Tenía la vista borrosa, y tardó un instante en darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Izuku estaba vivo, respirando. Había muerto allí mismo. Todoroki lo había visto, había oído el sonido del cuchillo saliendo de su cuerpo, había visto la sangre fluir como un río. Y ahora estaba sentado erguido, parpadeando lentamente, el pecho subiendo y bajando como si nada hubiera pasado. A Todoroki se le revolvió el estómago. El suelo se sentía inestable bajo sus pies. Su mano aún ardía por las llamas, pero no las sentía. Eso es, empezó, con la voz quebrada antes de poder articular palabra. Eso es lo que quería decir. Iida estaba arrodillado junto a Izuku, temblando tanto que su armadura resonó. Tenía el rostro manchado de sangre y hollín, con los ojos abiertos y vidriosos. Parecía no oírlo. Eso es lo que quiso decir, repitió Todoroki, esta vez más alto, sintiendo que se le escapaba la realidad. Cuando dijo que podía morir, la mirada de Iida se fijó en él, desenfocada, con las pupilas dilatadas. Él sí que lo hizo, susurró. Lo hizo, vi, se le quebró la voz. Dejó de respirar, su corazón, no pudo terminar. Ambos se quedaron mirando. Izuku tenía la cabeza inclinada, el cabello le ensombrecía el rostro y las manos le temblaban levemente contra el pavimento. El agujero que minutos antes tenía en el pecho había desaparecido, solo quedaba una tenue mancha de sangre. Parecía frágil, humano, y, sin embargo, el simple hecho de que respirara hizo que algo dentro de ambos se desmoronara. Todoroki sintió el escozor de las lágrimas, pero no entendía por qué. Miedo, alivio, incredulidad, todo era una confusión. Entonces una voz cortó el silencio. Así que eso es lo que eres. Ambos se giraron. Stein estaba a pocos metros de distancia, con el borde de su capa quemado y un brazo temblando donde el fuego lo había alcanzado. Su expresión no era de furia esta vez, ni siquiera de burla, fue asombroso. Miró a Izuku como un soldado que ve algo divino y terrible a la vez. Te lanzaste sobre una espada, dijo en voz baja, con voz casi reverente. Moriste para proteger a otro. Un niño, en este mundo de mentirosos. Las palabras salieron a medias como una pregunta, a medias como una confesión. Por primera vez, sus ojos no reflejaban asco. Solo una extraña y vacilante admiración. Dio un paso adelante, con la espada baja, aunque su postura aún estaba preparada. Tú, no eres uno de ellos. Todoroki se movió sin darse cuenta, colocándose frente a Izuku, mientras el hielo susurraba sobre el suelo al formarse bajo sus pies. No, dijo en voz baja, pero el temblor en su voz delataba el miedo que se escondía tras ella. Stein se detuvo. La mirada que le dirigió no era de ira, sino casi de lástima. Lo protegen, pero no lo entienden. Ninguno de ustedes lo entiende. Iida se estremeció, con la mano aún agarrando el hombro de Izuku. Es nuestro amigo, dijo con voz ronca. Él me salvó. Stein inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. Entonces tal vez haya esperanza para alguno de ustedes. El aire se densificó entre ellos. A lo lejos, las sirenas aullaban, débiles, cada vez más cerca. El agarre de Stein sobre su espada se apretó nuevamente, no en señal de amenaza, sino de resolución. El resto de este mundo está podrido. Pero ese, señaló a Izuku. Ese podría aún ser puro. Se dio la vuelta antes de que ninguno de los dos pudiera responder, retrocediendo hacia el humo. Su figura se desdibujó contra el calor, el destello de su bufanda roja fue lo último visible antes de que la neblina lo envolviera. Nadie se movió hasta que el sonido de sus pasos desapareció por completo. Entonces, y solo entonces, Todoroki finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. El silencio que siguió se sintió extraño, demasiado pesado, demasiado cargado del eco de lo que acababan de ver. La mano de Iida aún temblaba sobre el hombro de Izuku. De verdad, tragó saliva, con la voz apenas un susurro. De verdad murió. Todoroki no respondió. Su mirada permaneció fija en el chico frente a ellos, el que siempre regresaba sin importar cuántas veces el mundo intentara llevárselo. Y por primera vez, el pensamiento que más lo asustó no fue que Izuku pudiera morir. Era que no lo haría. Las sirenas rompen el silencio.
Una luz azul y roja inundaba el callejón, destellando contra las paredes destrozadas y las manchas que aún no se habían secado. Los oficiales gritaban órdenes, los paramédicos se abrían paso con camillas y botiquines, y el olor a antiséptico ya ahuyentaba el hierro del aire. Todoroki parpadeó ante la luz. No supo cuándo había pasado de la noche al amanecer. Todo parecía igual, demasiado brillante, demasiado ruidoso. Unas manos tiraban de sus hombros, guiándolo hacia la acera, y algunas voces le preguntaban si estaba herido. No respondió, y Ida se sentó a su lado, con el casco en el regazo, mirándose las manos. Todavía estaban rojas, ninguno de los dos habló. A pocos metros, Izuku estaba sentado en el suelo, envuelto en una manta plateada de emergencia. Los médicos habían intentado mantenerlo acostado, pero él insistió en quedarse sentado, con la mirada fija en la calle, más allá de las barricadas. La sangre de su camisa ya se había secado, adquiriendo un color marrón oscuro e imposible. Alguien gritó, el equipo de Endeavor, aquí. La multitud se dispersó al llegar las llamas. La presencia de Endeavor llenó la estrecha calle como un horno, el humo se arremolinaba a su alrededor mientras observaba los escombros. Su mirada se posó primero en el héroe caído que subían a una ambulancia, luego en su hijo. Todoroki, ladró, con la autoridad habitual en su tono, pero debajo, algo más. Confusión, informe. Todoroki abrió la boca y la volvió a cerrar. ¿Qué podría decir? Murió y regresó. Las palabras ni siquiera le cabían en la garganta. Antes de que pudiera intentarlo, uno de los oficiales se adelantó. Nos encargaremos de las declaraciones en la comisaría. Ahora mismo, necesitamos que las revisen. Endeavor asintió brevemente, pero sus ojos ya habían pasado de su hijo al niño que estaba debajo de la manta. Por un instante, la expresión tras su mirada cambió. El reconocimiento titiló. Midoriya, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Izuku levantó la cabeza. Su voz era ronca y débil. ¿Está viva mi madre? La pregunta interrumpió cada sonido del callejón. Endeavor se irguió, sorprendido. Encontramos a una mujer en el lugar del primer impacto. Está en el Hospital General Osu. Aún respira. Izuku exhaló, sus hombros temblaron una vez antes de quedarse quieto de nuevo. El alivio en su rostro era crudo y silencioso. Un detective se agachó frente a él con una grabadora. Hijo, tenemos que preguntar qué pasó aquí. Izuku parpadeó lentamente, el cansancio se apoderó de él como una segunda piel. Iba a morir, susurró con la mirada perdida. Así que lo detuve. El oficial dudó, sin saber cómo responder. Endeavor finalmente se acercó, elevándose sobre el chico, con su habitual arrogancia atenuada por la incertidumbre. Eres el que mencionó a Izawa, murmuró. El niño de la UA. Miró a Todoroki buscando una explicación, pero Todoroki negó con la cabeza. No lo creería si te lo dijera. La pluma del detective quedó suspendida en el aire. El sospechoso. Se fue, dijo Todoroki. Se fue cuando sonaron las sirenas. Era la verdad, aunque no fuera suficiente. En cuestión de minutos, los subían a patrullas separadas, con las luces aún destellando contra las paredes derruidas. El trayecto al hospital transcurrió en silencio, mientras la ciudad a su alrededor despertaba ante noticias que aún no entendía. En el Hospital General Osu, el orden sustituyó al caos, pasillos limpios y silenciosos, un olor a antiséptico tan fuerte que picaba. Los médicos iban de cama en cama, revisando los músculos tensos de Iida, las quemaduras de Todoroki y sus pulmones llenos de humo. La ironía no pasó desapercibida para nadie, el chico que debería haber estado destrozado sin remedio se mantenía erguido, apenas tocado. Aún así, mantenían a Izuku en la misma habitación, como si temieran que algo en su interior les demostrara de repente que estaban equivocados. Ninguno de ellos habló mientras las máquinas pitaban y los vendajes se asentaban. Solo una vez, cuando la enfermera salió de la habitación, Izuku susurró sin levantar la vista. Me alegro de que esté viva. Nadie preguntó si se refería a su madre, a él mismo o a ambos. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores y el ruido distante de las enfermeras en el pasillo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas entreabiertas, cayendo en pálidos rayos sobre el suelo. Iida se sentó erguido en su cama, con una manta cuidadosamente doblada sobre su regazo, aunque sus manos no dejaban de temblar. No llevaba gafas, lo que le dejaba los ojos rojos y desenfocados. Todoroki estaba sentado frente a él, con el hombro vendado y la piel alrededor de la mano derecha aún rosada por las quemaduras.
Entre ellos, en el rincón más alejado de la habitación, Izuku estaba sentado en el borde de su cama, de alguna manera más pequeño bajo el peso del silencio. Su camisa de hospital le colgaba suelta. Al principio nadie habló. Finalmente, la voz de Iida rompió el silencio. Yo no les di las gracias, dijo, mirándose las manos. A ninguno de los dos. Por salvarme. Todoroki levantó la vista lentamente. No es necesario. Iida negó con la cabeza. No, me detuvieron. Ambos lo hicieron. Si no lo hubieran hecho, yo. Se le hizo un nudo en la garganta al pronunciar esas palabras. Me habría convertido en él. Izuku parpadeó lentamente, con los ojos vidriosos pero tranquilos. No lo habrías hecho, dijo en voz baja. Solo, olvidaste quién eras por un rato. Su simplicidad impactó más que cualquier conferencia. Iida inclinó la cabeza y una lágrima le resbaló por la mejilla. De nuevo silencio. El zumbido de las máquinas lo llenó por un rato. La mirada de Todoroki se desvió hacia Izuku, observándolo como quien observa a un fantasma en el que no cree del todo. De verdad, dudó, buscando las palabras adecuadas. Moriste, te vimos. Izuku no se inmutó, simplemente bajó la mirada. Lo sé, algo en su tono, tranquilo, resignado, hizo que el aire de la habitación se sintiera más frío. Iida apretó los puños. Eso no es algo que puedas decir así como así, exclamó. No respirabas, Izuku, moriste, comillas. Te lo dije, dijo Izuku en voz baja, casi disculpándose. Puedo morir. A Iida se le cortó la respiración, y su voz se quebró con incredulidad y rabia. Pero no deberías, nadie debería. Todoroki los observó a ambos, con expresión ilegible pero con ojos penetrantes, ardían con preguntas que no podía hacerse. Izuku giró ligeramente la cabeza, mirándolos a ambos. No quería que nadie más saliera lastimado, dijo. Es más fácil si soy yo. Ninguno de los dos tenía respuesta para eso. Las palabras se hundieron en el silencio como piedras en el agua. Todoroki finalmente habló en voz baja. Eso no es más fácil, dijo. No para nosotros. Izuku parpadeó, sorprendido. Por un instante, abrió la boca como si fuera a discutir, pero luego la volvió a cerrar. La luz del sol se movió, iluminando un costado de su rostro, y él se apartó de ella instintivamente, mientras sus ojos caían al suelo. Nadie habló después de eso. Pero algo en el aire cambió, pesado, silencioso, frágil. Por primera vez, ninguno se sintió héroe. Solo 3 chicos que habían visto demasiado, sentados en una habitación que olía a desinfectante y a pérdida. El mundo exterior despertaba. Más allá de las cortinas, la luz de la mañana se cernía tenuemente sobre la tela, pálida, filtrada, suave. Pintaba la habitación de un gris apagado que casi podía confundirse con el crepúsculo. El aire estaba quieto, ese silencio que llega después del caos. Las máquinas zumbaban suavemente junto a las camas, su pitido era un latido constante que contrastaba con el silencio. Iida se había quedado dormido sentado, con la cabeza gacha hacia el pecho. La manta se le pegaba flojamente a las piernas y su mano se crispaba de vez en cuando, como si persiguiera algo en un sueño. Todoroki estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Su mano quemada ya no estaba vendada, su piel rosada reflejaba la tenue luz que se filtraba a través de la cortina. Frente a él, Izuku no se había movido mucho, con la espalda apoyada en el cabecero, las piernas juntas y la mirada fija en la estrecha rendija de luz que se filtraba. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Entonces, en voz baja, Todoroki dijo: Cuando usé mi fuego, dudó, las palabras se le quedaron grabadas. No te inmutaste. Izuku parpadeó, como si lo hubieran sacado de algún lugar lejano. Oh, murmuró con la voz ronca por el cansancio. No lo hice. Todoroki lo miró. Sus ojos desparejados estaban ensombrecidos, pero había algo crudo en ellos, confusión, alivio, culpa. No tenías miedo, dijo, casi para sí mismo. Tú odias la luz. Me lo dijiste. Sí. La mirada de Izuku se suavizó, y la comisura de su boca se crispó como si estuviera a punto de sonreír. Pero, el tuyo era diferente. Todoroki frunció el ceño. Diferente. El fuego, dijo Izuku, buscando las palabras. Era brillante, sí. Me dolieron los ojos por un segundo. Pero no sentí, hizo una pausa, con los dedos enroscándose en la manta. No sentí que quisiera hacerme daño. Era fuerte, pero no estaba furioso.
Volvió la cabeza hacia Todoroki, y sus ojos captaron el tenue resplandor de la farola exterior. Fue amable. Todoroki se quedó paralizado. La palabra impactó en lo más profundo de él, algo que había estado encerrado tras años de miedo y vergüenza. Amable. Nadie jamás había llamado a su fuego amable. Sentía un nudo en la garganta. Tragó saliva con dificultad, mirándose las manos. No quise usarlo, susurró. Simplemente, pasó. Lo sé, la voz de Izuku era firme, casi suave. Pero aún así lo usaste para salvarme. El silencio que siguió fue pleno, no vacío. El zumbido de las máquinas, el tenue viento del exterior, el ritmo de dos latidos que aprendían a calmarse de nuevo. Todoroki exhaló temblorosamente, mirándolo de nuevo. Cuando te vi ahí, pensé. Se detuvo. No hacía falta decir el resto de la frase. Izuku ladeó la cabeza, con una mirada suave que no era precisamente comprensión, pero tampoco miedo. Estoy bien, dijo. La simplicidad de esto hizo que algo en el pecho de Todoroki doliera. Él asintió, despacio, casi con reverencia. Sí, dijo en voz baja. Lo eres. Una enfermera pasó por el pasillo, sus pasos se oían tenues contra las baldosas. La cortina se mecía ligeramente con el aire, dejando entrar un rayo de luz que les tiñó el rostro de dorado durante un instante, cálido y fugaz. Todoroki volvió a mirar su mano derecha, flexionando los dedos como si los redescubriera. El tenue calor aún persistía allí. Por primera vez, no lo odiaba. Izuku apoyó la cabeza en la pared, cerrando los ojos con fuerza y con la voz apenas un susurro. Fue hermoso, murmuró. Todoroki lo miró fijamente. El suave subir y bajar de su pecho, la paz que no debería haber sido posible después de lo que había sobrevivido. No respondió nada, no lo necesitaba. Afuera, el amanecer apenas comenzaba a tocar el horizonte, una luz tenue y vacilante se filtraba de nuevo al mundo. Y por primera vez, Todoroki no apartó la mirada.